Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes en primer lugar por la invitación. Ahora que quiero minimizar esto. Les agradezco por haberme dado el espacio y para charlar un rato de lesiones en básquet. Como decía Diego, yo sí trabajo en estudiantes desde hace ya 11 años, pero yo me dedico en estudiante a lo que es fútbol amateur. Sin embargo, en el consultorio sí veo muchos pacientes jugadores de básquet. En un tiempo, en un momento, fui kinesiólogo de Unión, hace ya 4 o 5 años. Así que más o menos estoy familiarizado con los jugadores de básquet porque en La Plata me parece que es un deporte que se juega mucho y que es muy practicado, digamos. Así que les voy a compartir algunas cosas que estuve investigando, averiguando, como para afianzar un poco esto que yo veía en el consultorio, acerca de las lesiones en el básquet. Así que arrancamos. La charla está dirigida principalmente a jugadores de básquet, no sé si también hay profes o lo que sea, o otros kinesiólogos o otros profesionales. Después si quieren preguntarme algo, o si quieren hacer una acotación o lo que sea, es bienvenido. Bueno, como ustedes sabrán, capaz que ustedes van a entrenar en la semana al club y se dan cuenta que el profe tiene la carpetita armada con los trabajitos anotados, día a día, semana a semana, tiene una estructura armada que probablemente estuvo planificando previamente y que es parte de un programa que incluye también lo que es el entrenamiento anual. Se va por etapas, se va a una pretemporada, una temporada, una postemporada. O sea, son cientos y miles de trabajos que ustedes no ven por ahí, los jugadores, que saben que está, y que tienen como finalidad siempre mejorar el rendimiento, ¿no es cierto? Para que las piernas le hagan caso a la cabeza un poquito en la cancha. Y además de buscar rendimiento, seguramente lo que los profes van a estar buscando es que ese rendimiento no traiga consigo aparejado lesiones, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a ver o se va a empezar a formar es como una relación entre aumentar el rendimiento que va a estar muy al límite de lo que puede ser la aparición de lesiones. Esta es una curva que puede darse generalmente si el rendimiento se incrementa de manera exponencial y no se tienen en cuenta determinados factores, en donde al incrementarlo, al aumentarlo en la exigencia, las cargas, lo que sea, es probable que pueda aparecer la tan temida lesión que nos puede dejar fuera de la cancha. Yo sé que estamos un poquito podridos de ver gráficos y curvas en esta cuarentena, pero bueno, me pareció que era bastante simple este gráfico que hice y bueno, que muestra cómo van de la mano, generalmente una cosa con la otra. Esto no discrimina de deportes, esto pasa en cualquier ámbito deportivo. Generalmente cuando se busca incrementar fuerza o incrementar velocidad o lo que sea, la lesión va a estar como una sombra de lo que pudiese acompañar, ¿no? al aumento de rendimiento. Ahora, toda esta planificación que hacen los profes, como habíamos hablado, que es anual, que es semanal, que es diaria, que es, bueno, etc. Como dijimos, también tienen como uno de los objetivos la prevención de lesiones. Pero ¿hasta dónde? La pregunta es ¿hasta dónde se puede influir con la planificación? O mejor dicho, ¿qué es lo que podemos prevenir y qué es lo que no podemos prevenir a la hora de las lesiones en básquet? Porque seguramente un ideal de lesiones cero no vamos a encontrar. Siempre, por más que esté bien planificado, la semana, el año, lo que sea, siempre va a aparecer una lesión, un impensado. Pensemos que si estos cracks se lesionan, que tienen atrás de ellos seguramente un equipo profesional, cada uno, individual, además del equipo profesional que atiende a todo el equipo de básquet, seguramente si están hiper estudiados, cada uno tiene un estadista, cada uno tiene un kinesiólogo, tiene un profe aparte, y sin embargo caen lesiones. Entonces esto nos hace pensar, si ellos se lesionan, nosotros entonces, ¿qué nos queda, no es cierto? O sea que buscar un ideal de lesiones cero es muy difícil, pero igualmente se puede mejorar.
primero quería hablar un poquito para que quede en claro, porque muchas veces las escuchamos en los entrenamientos, las escuchamos por ahí que un compañero llega de ver al médico y nos dice tengo tal lesión, y muchas veces se confunden los términos. Entonces, quería un poquito aclarar qué tipo de lesiones son las más comunes y de qué consta básicamente cada lesión. En general, en deporte, las lesiones que más se suelen ver son la ruptura y extensión de músculos, ligamentos, tendones o fracturas. Esas son las lesiones más comunes que podemos ver. O sea, la ruptura de tejido, que es la más común es la de ligamentos, seguida de la muscular, ¿no es cierto? Y en el peor de los casos, la fractura ósea. En el peor de los casos, porque es una estructura sólida, rígida, que, bueno, que para poder ceder a su estructura requiere de un traumatismo fuerte, ¿no? Una fuerza importante. Algunas cosas que estoy investigando sobre las lesiones es que mayormente, la mayor cantidad de lesiones, o el mayor porcentaje de lesiones, se da durante la competencia. Por encima de los entrenamientos, casi en un porcentaje de 2-1. Esto, bueno, por lo menos en básquet es más o menos así. Por lo que yo pude ver en fútbol también se da parecido. Generalmente la mayor cantidad de lesiones se da durante la competencia. Y la diferencia puede radicar o radica principalmente en que durante la competencia el roce o el contacto físico es mucho mayor con el contrincante, porque seguramente en un partido de entrenamiento no va a haber el mismo roce o la misma competencia o intensidad que se maneja en un partido, ¿no es cierto? Entonces se maneja otro tipo de empujes, otro tipo de fuerza, y bueno, esto empuja a que sea mayor la cantidad de lesiones durante la competencia. Uno de los estudios que estuve viendo era que en la NBA, por ejemplo, como les había dicho antes, la relación de lesiones es de 2-1 en cuanto a competición. O sea, cada 2 lesiones en competición había una en entrenamientos. Esto, bueno, puede ir como fortaleciendo más esta idea de que la competencia con el roce es un factor importante a la hora de las lesiones. Y en básquet, no sé, seguramente los profes ya deben saberlo, o ustedes por propia experiencia, pero las lesiones que son más comunes van a ser, en primer lugar, las lesiones que afecten tobillo, luego la rodilla, luego columna, mano y hombro. Estas van a ser lesiones más frecuentes. Estamos hablando, en este caso, de lo que son lesiones ligamentarias. Como estoy llamando articulaciones, abarca ese tipo de lesiones. Pero en básquet, este es digamos, la probabilidad de lesión. A mí me llamó mucho la atención cuando leí sobre lesiones en básquet, que el hombro es una de las últimas estructuras que se lastima, siendo que tiene un uso importantísimo el hombro. Esto avala un poquito la teoría de que la movilidad es un pilar fundamental para la salud articular, ¿no? Porque seguramente en básquet es raro encontrar un hombro limitado en movilidad, y sin embargo son hombros que por lo general son sanos, no hay muchos problemas. Lesiones de la mano, las más comunes que se dan en básquet, se dan por el clásico pase de la pelota que es mal recepcionado y que choca con los dedos, con los esguinces de las interfalángicas, ese es el más común. Columna, bueno, las lumbalgias, que pueden ser idiopáticas o pueden ser por discopatías. Rodillas, las lesiones más comunes son los esguinces también de lateral interno, que bueno, en casos severos pueden llegar a romper el ligamento cruzado anterior. Y tobillo con el clásico y común esguince de tobillo por inversión. Acá hay unos datos que pueden llegar a servir para esto de la prevención de lesiones, como por ejemplo que el 45% de las lesiones se dan durante el aterrizaje, o sea, durante la fase de caída. Si a esto le sumamos el contacto, probablemente tenga injerencia, quiero decir. Lo que puede pasar es que en un salto el choque con otra persona nos desequilibre y la caída genere esa lesión, mayormente en tobillo. O otra posibilidad es que haya una caída sobre un adversario. Esto genera un plano inestable en el apoyo.
pudiendo generar el clásico entorse de tobillo o no, la lesión de rodilla, ¿no? Que son de las más comunes. Fíjense que el mayor porcentaje de lesiones son los esguinces articulares, como les había dicho antes, y luego el porcentaje que le sigue es un 20% en lesiones musculares o tendinosas. Y dentro de esas roturas musculares, de ese 20%, encontramos que el mayor porcentaje de lesiones musculares o del grupo muscular más afectado es el de los isquiotibiales, con un 40%, y luego seguido por los aductores. Isquiotibiales, saben que ahora se está como empezando a hablar de que son muy importantes o que se suelen lastimar en lo que es la fase de desaceleración, que es un periodo excéntrico de isquiotibial, ¿no es cierto? Un dato aparte, un paréntesis. Bueno, otro dato que también nos puede servir a la hora de prevención de lesiones es que esta mayor incidencia o esta mayor cantidad de lesiones se generan en el inicio de la temporada. Capaz que es porque venimos duros de la pretemporada o porque falta empezar o porque el aumento exponencial en cuanto a competitividad genera ese mayor porcentaje, digamos. Ahora, recuerdan que yo les había comentado cuál es el mayor porcentaje de lesiones que se dan en partidos. Como les decía, es el dato que habíamos revisado, lo que nos queda ya como conclusión, es que la mayor cantidad de lesiones son los esguinces y la zona afectada mayormente es el tobillo. Eso para comenzar. Y otro dato que estamos empezando a relacionar también es que se dan por contacto con otro adversario. Mientras que las lesiones en entrenamientos, que recuerden el porcentaje era de 2-1, ocurren de manera individual. Fíjense, este gráfico está bastante bueno, también es de otro estudio que hicieron en la NBA. Fíjense cómo en los partidos esta sería la barra que está colorada negra, en la mayor cantidad de lesiones que hay durante partidos, ese 52% de las lesiones, que se da con contacto de un rival. Mientras que sin contacto y durante entrenamiento, que es el gráfico que se ve sin colorear, se da mayormente durante los entrenamientos. O sea que, como conclusión, podemos ir diciendo, por ejemplo, que las lesiones, o la mayor cantidad de lesiones se dan en las competencias a causa del contacto físico. No obstante, las lesiones que se dan en los entrenamientos se dan por sí solas, digamos, o sin el roce, sin el empuje. Estas son lesiones capaz que más prevenibles. Si estamos hablando de prevención de lesiones, por ahí tienen que ver más con algo intrínseco, si se quiere, las lesiones que se dan durante el entrenamiento, con algo propio o una deficiencia o un déficit que podamos llegar a tener nosotros. Vamos a ver un poquito que yo les hablé de esguince de tobillo, de rodilla, etcétera, o de interfalángico, pero vamos a ver qué es un esguince. Porque muchas veces escucho cuando vienen pacientes, tengo un esguince, tengo una entorsis, me doblé el tobillo, o si no, lo más común es que me aparezcan con la resonancia y me digan, me rompí todo, me rompí el ligamento del tobillo, o me rompí la rodilla, o me rompí un ligamento de rodilla, o es un esguince, ¿qué es lo que tengo? Bueno, quiero que esto quede claro porque es importante saber una manera de empezar a entender y a poder prevenir es saber de qué estamos hablando. El esguince se define como si fuese una distensión o una ruptura ligamentaria o capsular. O sea, ante un esguince siempre hay ruptura del ligamento. Depende de qué ligamento se va a romper, la zona que va a generar la inestabilidad. Los ligamentos son tejidos colágenos que van a estar funcionando como si fuesen rieles por los cuales guían el movimiento y lo limitan, ¿no es cierto? Los esguinces pueden ser leves, moderados o graves. En los leves se va a ver una ruptura que es muy pequeña, en un esguince leve del ligamento. Hay ruptura de todas maneras. Mientras que en los esguinces moderados hay una ruptura parcial, una ruptura más importante. Es en la que el tobillo se pone negra por el sangrado que genera esa ruptura justamente de la cápsula y los ligamentos. Y ya las rupturas graves, que son por ahí las que
por suerte no se ven tan seguido, las más comunes son las leves y moderadas, es cuando hay una pérdida de la continuidad absoluta del ligamento, o sea, ya los cabos del ligamento no se tocan, quedan separados. En muchos casos, este tipo de rupturas graves es quirúrgica. Así se vería en la imagen una ruptura total. Está toda la longitud, o todo el trazo está roto del ligamento, como se puede ver, de lado a lado. Esto es un grado moderado, como se puede ver, hay una parte rota, que puede abarcar hasta un 50%, se dice. La definición de grados depende de los autores. Y los esguinces de grado 1, o los leves, hay pequeñas rupturas, el ligamento está estirado, como que pierde esa contención, pierde la elasticidad, pero bueno, es mucho más fácil de recuperar, ¿no es cierto?, que los otros 2 grados. Así como se pueden ver por fuera, fíjense lo que hablamos del contacto, como en esta cortina o en esta marca, fíjense cómo lleva el contacto físico a la inversión del tobillo que está en el apoyo, ¿no es cierto? Así como se ven por fuera, fíjense que se están agarrando las articulaciones, claros esguinces de rodilla, probablemente. Ya este muchacho tiene una rodillera, dicho sea de paso, así que capaz que tenía algo de base. Tobillo y tobillo, ¿no es cierto? ¿Qué factores? O sea, uno dice, bueno, el esguince de tobillo es el más común, ¿yo puedo tenerlo? Todos podemos ser susceptibles a padecer un esguince de tobillo, pero hay factores que pueden hacer que se incremente ese peligro o esa lesión. Factores pueden ser la hiperlaxitud articular. ¿Qué quiere decir? Si sos muy hiperlaxo, si tenés mucha movilidad articular, y es probable que puedas sufrir un esguince articular. Lesiones articulares previas. ¿Qué quiere decir? Si tuviste un esguince de tobillo, vamos a hablar de tobillo para que, a modo de ejemplo, pero siendo el más común. Si tuviste una lesión de tobillo previa, haya sido leve, moderado o grave, lo más probable es que te quede una inestabilidad en esa articulación, porque el ligamento cicatriza después de esa ruptura que habíamos hablado antes, pero no queda con la longitud o con la congruencia que tenía en un inicio. Falta de entrenamiento con déficit propioceptivo, o sea, una persona que está poco entrenada y que no está acostumbrada a caer en un pie, o no está acostumbrada a que lo empujen, o etcétera, y probablemente tenga predisposición o pueda llegar a lesionarse con más facilidad. O que esto lo que también puede darse es que la fatiga o que el cansancio físico, la falta de entrenamiento, lo que fuera, genere una coordinación defectuosa que sería parecida al factor anterior, ¿no es cierto? Comienza a haber un déficit propioceptivo por falta de coordinación o por falta de energía muscular, y finalmente aparece la lesión. Otra lesión común después de los esguinces articulares son los desgarros musculares. Que el desgarro también es muy parecido a la definición anterior, es una ruptura del tejido muscular. Generalmente se rompe en lo que es una fase excéntrica, o sea, cuando los puntos de inserción se alejan. Puede darse muy raramente, una ruptura muscular por un traumatismo, pero tiene que ser un traumatismo realmente exagerado, como puede ser un accidente de tránsito, un choque con el auto, por ejemplo. Tiene que ser un golpe muy fuerte. En general, los golpes que son más comunes de ver en el deporte son las famosas paralíticas, que son los golpes en muslo, rodillazo en muslo, que generan un hematoma en el que generalmente no se aprecia por ahí una ruptura muscular, pero sí un acúmulo de sangre en el lugar. Y los desgarros musculares se definen como definimos más o menos los esguinces, en leves, con micro rupturas o distensión de sus fibras, o sea, las fibras se estiran, se rompen algunas fibras, a lo que se le llaman distensión musculares, moderados, en el que hay una ruptura parcial de las fibras, y total, cuando hay una ruptura completa, que podría verse de esta manera. Un grado 3, como se ve acá, con la ruptura total. En estos casos son los más raros de ver, pero son los quirúrgicos. En el grado 2, que hay una ruptura parcial. Y en el grado 1, en el que hay un edema y una ruptura microscópica o de alguna de sus fibras que, bueno, es difícil de percibir con imágenes, ¿no es cierto? Factores que pueden predisponer a lo que son las lesiones musculares, puede ser el acortamiento muscular, es una de las características que pueden predisponer a las lesiones musculares.
La fatiga muscular también, que esto va a generar una falta de coordinación entre contracción agonista y antagonista. La falta de entrenamiento, la falta de preparación, que bueno, va a estar relacionada directamente con la anterior, con la fatiga muscular. O la falta de coordinación muscular. O sea, va a tener mucho que ver con lo que es el agotamiento energético, ¿no es cierto? Esto, la falta de coordinación. Nosotros en cada parte del cuerpo, en cada segmento del cuerpo, tenemos lo que sería una musculatura agonista y antagonista. La agonista es la que hace movimiento, por ejemplo, flexionar el codo. La antagonista es la que hace movimiento contrario, que son los músculos que hacen la extensión del codo. Pero cuando yo hago un movimiento de flexión, los músculos que hacen la extensión controlan ese movimiento. Si hay un agotamiento muscular, una falta de coordinación, eso se pierde, esa relación, y ahí puede llegar a ser un factor de lesión muscular. Creo, no sé si me fui por las ramas ahí. Ahora, el contacto en el básquet, claramente no lo podemos evitar. O sea que hay lesiones que, por más que las entrenemos, por más que nos preparemos, no se puede estar preparado para este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Va a haber contacto físico que es inevitable y que, bueno, lamentablemente la lesión va a estar. Seguramente no va a ser lo mismo lesionarse estando entrenado que estando sin entrenar. No es lo mismo la preparación física, o sea, no es lo mismo una caída con un empuje de una persona entrenada a una persona no entrenada. Entonces, la prevención debería tener como pilares para justamente hacer hincapié en las cosas que podemos prevenir, lo que es la movilidad articular, fundamental. La movilidad articular debería ser completa, debería estar en toda su amplitud normal, sin molestias y sin dolor. Debería haber flexibilidad dinámica y estática, dependiendo de los objetivos de cada una. Generalmente la flexibilidad dinámica busca activar y la estática busca lo que es relajar y aumentar los rangos de movilidad. No puede faltar la propiocepción y la coordinación. Si esto está entrenado, probablemente el índice de lesiones sea menor. Aún habiendo contacto físico, probablemente sea mucho mejor una caída de un tobillo entrenado, aunque alguien lo esté empujando de afuera, a la caída de un tobillo que no está entrenado y que alguien empuja de afuera, ¿no es cierto? No sé si se entiende lo que quiero decir. Fuerza en la zona media, es muy probable que ante un empuje, ante una situación también en el que una fuerza externa someta a un jugador, una zona media fuerte va a contrarrestar, va a ser una manera de frenar o de que la lesión sea menor, ¿no es cierto?, de menor grado. Y ni hablar de que todas estas cualidades que estoy nombrando, si se trabajan de manera periódica, de manera ordenada y continua, va a bajar notablemente la cantidad de lesiones en lo que va a ser entrenamiento, ¿no es cierto? Que era cuando tenemos la mayor cantidad de lesiones por causa propia, por nosotros mismos, si se quiere. Y después la fuerza excéntrica. Digamos que los que se ven antes, estos 4 ítems, que es la movilidad articular, la flexibilidad dinámica, estática, propiocepción y fuerza en zona media, son fundamentales en lo que puede llegar a ser la prevención en lesiones articulares. Va a servir, por supuesto, en musculares, pero más va a servir en las lesiones musculares, lo que es el entrenamiento de la fuerza excéntrica. Esto me lo robé de la web, está ahí abajo en los datos de esta publicación, lo puse en algún lado, si alguien quiere meterse a mirarlo, pero es un ejemplo de lo que podría hacer en una primera fase, un primer nivel, como les decía, los trabajos que se van haciendo. Ante una deficiencia anatómica y funcional, como puede ser una alteración de la biomecánica del pie, el ángulo Q, que es un ángulo que se forma entre la rótula y el fémur de la rodilla, o una diferencia de longitud entre miembros, lo que podría ser una fase inicial es trabajar, por ejemplo, la movilidad, dinámica estática, como les había comentado antes. Fíjense que, bueno, si hay limitaciones en la movilidad, la flexibilidad lo que va a hacer es, además de incrementar los rangos de movilidad, disminuir también lo que va a ser el tipo de lesiones musculares. O sea que la flexibilidad es un pilar
fundamental. A la hora de querer prevenir, primero debemos asegurarnos que haya un rango articular normal, y eso para lo cual la flexibilidad es una herramienta bastante importante. Y después, bueno, lo que es la flexibilidad dinámica, que son movimientos de movilidad dinámica, ¿no es cierto? Esto se puede hacer pre y post entrenamiento. En el nivel 2, o si seguimos avanzando, ya se va a aumentar los movimientos básicos, lo que son habilidades para correr, para cortar, para saltar. Se hace énfasis o se empieza a evaluar lo que es la calidad de movimiento. Se va a empezar a ver lo que es la desaceleración, dependiendo de qué tipo de lesión sea. Y se va a tener en cuenta lo que es la estabilidad de core y de zona media, ¿no es cierto? En una tercera fase se empieza a ya trabajar más finito, lo que son las asimetrías. Las asimetrías, por ejemplo, se puede hacer con saltos a una pierna, los profes seguramente lo evalúan con las plataformas de fuerza, etc. Se empieza a trabajar un poco, a implementar lo que es la fuerza en glúteos, importante para controlar el valgo de rodilla, para estabilizar también tobillo. Se empieza a trabajar en el control neuromuscular, se incrementa lo que es propiocepción, comienza la fuerza en la aducción de cadera, o sea, se va incrementando según etapas. Y ya en la fase cuarta, que sería la fuerza excéntrica, ya se puede hacer ejercicios tipo peso muerto, etc. Esto sería un ejemplo de cómo podría llegar a entrenarse, o es un protocolo que plantearon según un estudio hecho, si no me equivoco, en jugadores de básquet de España. O sea, una estrategia de prevención, si se quiere. Como conclusión a todo esto, ya lo decía Alberto, yo sé que estamos podridos de las curvas, pero lo que vamos a buscar es aplanar la curva. Quiero decir, si tenemos en cuenta esto de trabajar la movilidad articular, trabajar la flexibilidad estática y dinámica, trabajar la fuerza excéntrica, trabajar la zona media, realmente lo que vamos a hacer es bajar la curva, ¿no es cierto? Aumentar el rendimiento sin que aparezca tan exponencialmente el tipo de lesiones. Así que si bien es cierto que no podemos prevenir el 100% de las lesiones en deporte, seguramente hay factores que pueden predisponer a la misma y que es importante que los detectemos y que tratemos de corregirlos. Si nos pasa esto, seguramente no vamos a poder, no tenemos con qué darle, ¿no es cierto? Pero no va a ser no va a ser lo mismo la forma de aterrizar a una persona, como le dije antes, que está entrenada, lo que es una persona que está entrenada. Porque todos vamos a caer en un momento al piso, todos vamos a tener una desaceleración, o nos van a empujar, o vamos a tener un suceso imprevisto, pero lo importante es cómo caemos. Si caemos con este muchacho, seguramente la lesión va a ser mucho peor, así caemos con los brazos, ¿no es cierto? Y bueno, nada, ahora capaz que yo les hablo de todo esto y les da ganas de entrenar, les da ganas de poner en práctica algunas cosas, o bueno, empiezan a surgir como esa ansiedad por jugar, y nada, es difícil estar activo sin poder estar en la cancha, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Pero es importante el trabajo que seguramente están haciendo ustedes desde casa, de mantenerse activos, de mantenerse con una movilidad articular adecuada, con una buena longitud muscular, con una zona media fuerte, como le había nombrado antes, los pilares para prevenir lesiones, porque ahora estamos en la banca, pero en cualquier momento podemos entrar, y lo importante es que lo hagamos de la mejor manera, digamos que cuando volvamos no nos lesionemos inmediatamente cuando arranque a jugar, porque si no vamos a estar mucho más tiempo parados, ¿no es cierto? Entonces, tengo que empezar eso, estamos en la banca, estamos en el banco de suplente, algunos estamos acostumbrados, otros no, pero lo importante, bueno, para el equipo es que seamos buenos compañeros, que pensemos en el bienestar también del equipo, en que se vuelva lo más rápido posible, en sacar ventaja cuando volvamos. Los que hayan hecho las cosas bien, seguramente van a volver de mejor manera. Así que tenemos que pensar eso, que estamos en un periodo de descanso, de ver cuándo vamos a entrar a la cancha y no bajar los brazos, ¿no es cierto? No pueden faltar en este periodo de inactividad, como les decía, mantener
la normalidad o seguir el entrenamiento que los profes le dan. Esto, además de prepararlos para la vuelta a la cancha, va a hacer que ustedes tengan un sistema inmune fuerte, va a hacer que no pierdan rango de movilidad, con lo peligroso que puede ser eso para las lesiones articulares o musculares. Va a hacer que conserven el trofismo muscular, que sería el estado en que están sus músculos. Y bueno, además va a mejorar el estado anímico, ¿no es cierto? No es lo mismo una persona que no entrena que una persona que no entrena, de estado anímico. Bueno, nada, muchas gracias, espero que les haya servido y no sé si querrán preguntarme algo. Buenísimo, Juan. La verdad, un lujo. Muy, muy, muy claro todo. Mirá, quedan 2 minutos de Zoom. No sé si te parece hacer un Zoom cortito, si tenés tiempo. Cierro ahora y arrancamos con el próximo Zoom para hacerte preguntas. ¿Te parece? Dale, No sé si tenés un poquito más de tiempo. dale, dale. Dale, perfecto. Volvemos a entrar todos con el mismo link y bueno, y nos sacamos un par de dudas con Juan, que está abierto a cualquier pregunta, y después lo dejamos libre que tiene cosas que hacer. ¿Dale? Dale. Te Buenísimo. digo, Entramos con el mismo link. Buenísimo. Ahí arrancamos con el segundo Zoom. Yo, Juan, te quería hacer una pregunta. Con respecto a la prevención de lesiones, ¿qué opinás vos de el vendaje? Hablamos mucho de los tobillos que se terminan lesionando. ¿Es lo mismo estar vendado, no estar vendado, vendarse después de una lesión, fortalecer y no vendarse más? No sé qué opinas vos. hay toda una controversia con eso. Siempre me preguntan lo mismo en las charlas de básquet del vendaje. En general eso va a quedar supeditado a lo que sienta el jugador. Si el jugador lo siente más seguro el tobillo, le sirve. Eso es la experiencia personal. Pero yo te digo lo que investigué. Investigando sobre el tema, lo que dicen es que no es lo mismo, o la mayor cantidad de lesiones en tobillo, si el jugador vuelve a entrenar, habiendo entrenado preceptivamente, muscularmente, sin vendaje, es más propenso a lesionarse que un jugador que entrena preceptivamente, muscularmente y se venda. O sea que vendarse sirve para un jugador que tuvo una lesión articular. Lo que suele pasar con los vendajes, en general, te lo digo, yo lo veo mucho en el club y lo veo mucho en otros lados, en el consultorio, es que no hay una técnica para vendarse correcta. Eso es recontra común, es lo más común, por ejemplo. O el tipo de venda o lo que sea. Pero un vendaje hecho con una buena venda, con una buena técnica y usando también cinta, sirve. Eso para vendaje blando estamos hablando, porque ahí tenés diferentes tipos de vendaje. Tenés vendaje blando, que es la venda elástica, el que más común. Tenés el vendaje duro, que es ese estribo. Ese vendaje inmoviliza el tobillo, ese le saca movilidad. No tanto el vendaje elástico, que sí le da movilidad al tobillo, vos podés moverlo en flexoextensión. Y pueden combinarse inclusive. Por ejemplo, en un jugador que tuvo un esguince importante de tobillo, yo los primeros partidos cuando vuelve, le recomiendo que se haga un estribo en piel primero y arriba del estribo que se haga un vendaje blando para que sienta más firme el tobillo y generalmente anda sin problemas, sin ninguna complicación. Lo que vos decís por ahí, como te decía, viste que en los partidos hay un porcentaje mucho más alto de lesiones, es casi el doble. Lo que uno puede decir es, bueno, aprovecho el entrenamiento en el que tengo menos roce, a lo mejor, y si sé que voy a hacer un trote lineal, no es necesario vendarme. Y de esta manera también estoy dando más estímulo inestable al tobillo, más propiocepción, si se quiere. O sea que, si me preguntás, si yo tuviese un antecedente de lesión de tobillo, en un partido me vendaría. Y depende del grado que haya tenido de lesión, si fue importante, también me estribaría el tobillo antes de jugar. Por lo menos los primeros partidos. Después de entrenamiento podría usar un vendaje blando, si se quiere, para entrenamiento, bien hecho, con cinta y todo. Pero yo estoy a favor de vendarme. Perfecto. Buenísimo. Y con respecto a la rodilla,
¿Vendaje en rodilla? ¿Las rodilleras? No, el tema de las rodilleras, ponerse o no ponerse rodilleras, ya que justo estuvimos hablando que el tobillo y la rodilla en el básquet es lo más Sí, lo más se predispone a factible. lesiones. Rodillas, sinceramente, en lo que leí, no encontré nada sobre que el vendaje ingiera en la estabilidad de la rodilla, como que no hay por lo menos que yo leí, no hay ningún artículo que diga que las rodilleras generen menos probabilidad de lesión, eso seguro. Inclusive vendajes de rodillas, tampoco conozco muchos vendajes, hay algunos vendajes que se hacen, pero ante una instabilidad de rodilla es muy difícil estabilizarla con una rodillera. Lo que sí, lo que te puede dar, estabilizar, el vendaje blando del tobillo tampoco estabiliza, pero lo que genera las dos cosas es estímulo proprioceptivo, información del tobillo. Y eso por ahí te puede ser un pequeño aporte para, digamos, para tener más información y que te lastimes menos. Por eso te decía que si el jugador lo siente más seguro, si el jugador siente esa presión en la rodilla o siente que el tobillo está vendado y lo siente más firme, es un estímulo más perceptivo que el jugador le sirve, ¿no es cierto? No va a ser, o sea, si el jugador cae sobre un tobillo, sobre una pierna de otra persona, o lo empujan y está vendado, no es que no se va a doblar el tobillo porque está vendado, se lo dobla igual. Pero probablemente ese mismo jugador, o esa caída sea mucho, la lesión puede ser de menor grado, una de las posibilidades, porque el jugador va a tener en la piel ya un estímulo, entonces el reflejo se va a dar antes, el reflejo muscular. Y ante caídas o ante situaciones inesperadas pasa lo mismo, digamos, esa información perceptiva suma, me parece. Me fui por la rama. No, está perfecto. Y capaz que lo estoy pronunciando mal, pero ¿y el typing, que son las cintas? ¿De colores? Sí, El taping, bueno, viste que yo te decía taping. que el vendaje tiene como esta función, la más importante es la proprioceptiva, ¿no? Que te decía recién. Propriocepción quiere decir, es la sensación que dan los receptores del cuerpo a uno mismo, de posición de los segmentos en el espacio. Para entender propriocepción, yo puedo cerrar los ojos, levantar el brazo y saber que el brazo está levantado, aunque no lo esté viendo, porque es la información que me dan los receptores del cuerpo. Eso pasa también en la piel, ¿no es cierto? Digamos, la propriocepción está dada por receptores mecánicos y también por la piel. El taping lo que tiene es un estímulo más proprioceptivo, porque si ustedes agarran una cinta de taping y la despegan, fíjense que va a tener un pegamento que está dispuesto de una manera ondulada, ¿no es cierto? Y está como acanalado. Eso lo que forma es como un micromasaje superficial. O sea que está indicado para lo que es contracturas musculares, por ahí puede ser para un desgarro muscular, puede ser para lesiones articulares también, puede ser para drenaje linfático, todo superficial, pero tiene el mismo objetivo, que es estímulo proprioceptivo, el taping. Los colores, le voy a decir unas cosas porque hay muchos mitos del taping, pero los colores no tienen ningún significado más que la estimulación en sí misma por el color. Digamos, se llama cromoterapia eso. Está como estudiado que los colores fuertes, los colores rojo, rosa, lo que sea, te levantan el ánimo. Entonces, por eso es los colores del taping. No es que tenga una indicación que el rojo sea para. No. Si a vos te gusta el rojo y te gusta esa cinta, ya te está haciendo bien. Es así de sencillo eso. Todo Y después psicológico. la disposición del pegamento es la que genera el efecto terapéutico. Y bueno, y cómo se pega, ¿no es cierto? Tiene una forma de pegarse eso. De proximal a distal, distal a proximal. Depende del efecto que esté buscando, terapéutico. Perfecto. Buenísimo. Ahí Joaquín Gramajo tiene una pregunta. Joaquín, si te querés dar audio y preguntársela a vos directamente, dale nomás. Se fue. Las lesiones de. No le anda el micrófono, no sé si lees ahí. ¿Algún consejo para las lesiones de dedo? A veces me pasan y, por ejemplo, no sé cuándo volver a jugar con ese dedo. Sí, es una lesión bastante complicada. En general lo que pasa en ese tipo de lesiones es, bueno, como les decía, eh, la pelota golpea con la mano y lo que va a pasar es que ese empuje va a hacer que el dedo vaya para afuera o para adentro, en lo que va a ser un esguince de los ligamentos colaterales interfalanges, justo dice Faki.
interfalángicos de la mano, ¿no es cierto? Eh, que lo que suele fallar en esto es el periodo de inmovilización, ¿no es cierto? Es lo que suele fallar. Generalmente lo que pasa es que está el pelotazo y que no se cumple la inmunización de una semana mínima, que tiene que estar el dedo fijo, que puede ser, dependiendo de dónde sea el esguince, a otro dedo o entablillado. O sea que cuando pasa esto, lo importante es, ahí está hablando, es dejarlo inmovilizado por lo menos una semana y después de esa semana empezar a moverlo gradualmente, ¿no es cierto? Sin dolor. Aplicar hielo, masajear la zona, pero el problema general en los esguinces de dedos es ese. Porque la realidad es que según la parte del cuerpo es difícil de reposo. Por ejemplo, el hombro es muy difícil de reposo. Y la mano es mucho más difícil de reposo. Ni hablar si te lastimás la mano hábil y estudiás, por ejemplo, y tenés que escribir. Entonces lo que suele pasar es que no se le da el tiempo de inmovilización necesario al dedo, que es de mínimo una semana. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más que quiera hacer. Si no, yo te voy tirando otra pregunta. Tema esguince de tobillo. Ahí te está agradeciendo, Joaquín. De nada, Joaquín. Jugando al básquet, partido, caigo, me esguinzo, se me hace una pelota de líquido. Ir al médico, traumatólogo, sacás una plaquita, ¿arrancás automáticamente kinesiología o hay que esperar que se desinflame para poder empezar a laburar la zona? ¿Se puede hacer algo para empezar ya a laburar? Sí, 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 sí. Porque Ya a hay las muchos que dicen, 48. no, mirá, me dijeron 15 días de reposo, que es algo que yo No, le no, digo que es una locura, que estén 15 días en la casa haciendo nada, cuando no, pueden. no. Este, Acá por lo general los que vienen de básquet vienen con esguinces moderados, ¿viste? Yo ya me sí, imagino, un esguince leve en básquet siguen entrenando, seguramente, es lo más común, porque pasa también en el fútbol eso. Y vienen esguinces graves que vienen a los 4 o 5 días, por la burocracia que hay en el medio, de ir a ver al médico, la orden, pedir turno, etc. Pero vienen a los 4 o 5 días. Y hay una diferencia muy importante entre que viene a los 4 o 5 días o el que aparece a las 2 semanas. Digamos, que vino a los 4 o 5 días, el tobillo al cabo de 2 semanas por lo menos está deshinchado y está sin dolor y capaz que apoyando sin dolor. Mientras que el otro empieza a rehabilitarse o perdió 2 semanas. Por otro lado, el mecanismo de esguince de tobillo es siempre el mismo, o casi siempre el mismo, que es inversión, que es cuando el pie se va para adentro. sí, Esos ligamentos, digamos, no tenés que estresarlos durante el periodo de regeneración o de cicatrización, que es cuando te ponen la bota. Pero sí, vos podés empezar a hacer otros movimientos con el tobillo, que son los de flexo-extensión, por ejemplo. Que el paciente cuando llega a la semana ya no empieza a mover el tobillo, por más que tenga bota, sin alterar el ligamento que está roto, pero sí estimulando los ligamentos restantes. Además que haciendo ese tipo de movilidad que no estresa el ligamento, pero que le lleva tensión muy leve, lo que va a hacer es empezar a alinear bien la cicatriz de ese esguince, de ese tobillo. No nos olvidemos que cuando hay un esguince siempre se rompen ligamentos y siempre se forma cicatriz. Y si vos lo dejás así que se cure a su suerte, digamos, si lo inmovilizás, se va a hacer un bodoque o se va a hacer una cicatriz probablemente desordenada, que puede tener o adherencias con dolor o puede quedarte inestable también. perfecto. Yo Así que empezaría enseguida. Sí, arrancar sí. enseguida, claro. Sí, Eso es cuando mucho lo que podés hacer es dejar dos días de descanso, porque en cualquier lesión tenés 48 horas de dolor y de inflamación, cualquier lesión que te pase. y siempre Son los hielo, periodos de lo que... ¿Cómo? siempre hielo, darle frío. Claro, hay hielo, el pie en alto y reposo. Pero después de 48 horas se puede empezar ya a trabajar. Está bien. Y hay otra cosa que, mito, verdad, no sé cómo decirlo, eh, que por determinado golpe o lesión te dicen, no, tenés que ponerle calor, no, tenés que ponerle frío, tenés que poner calor y frío. ¿Se utiliza calor en contracturas, desgarros, esguince o siempre va frío?
Depende, además del tipo de lesión, depende también del, ¿cómo se llama? De lo que pasó, digamos. Si, por ejemplo, si es en agudo o en fase crónica. Por ejemplo, te doy una contusión, una paralítica, un golpe en el muslo, Sí, las primeras 48 horas, que es la que te decía que son las de inflamación, las que el músculo se empieza a inflamar, porque ese proceso inflamatorio lo que va a hacer es generar el tejido para cicatrizar. Pero bueno, lo que puedo hacer con el hielo es como controlar, que no se desborde, que no sea de más esa inflamación que se produce, porque te va a traer después mayor adherencia, mayor cicatriz. Entonces vos las primeras 48 horas podés ponerle hielo, por ejemplo, una contusión muscular. Pero después vas a buscar por el efecto opuesto. Cuando pasan las 48 horas, estamos en los 4 o 5 días y queda sangre dando vuelta en el lugar, capaz que buscarle calor. Vas a buscarle calor para que le llegue sangre al lugar y termine de llevarse, digamos, los desechos que queden dando vuelta, o el hematoma que está de más, que está estancado ahí. Depende del tipo de lesión. Por ahí, sin las contracturas musculares, generalmente se busca dar calor justamente para esto de hacerle llegar sangre al lugar. Tengo que tener en cuenta eso, digamos. Si vos querés sacarle sangre a la zona o si vos querés llevarle sangre a la zona. Generalmente en las fases agudas en las que recién te golpeás, vos querés sacarle sangre a la zona o sacarle inflamación. Entonces, en lo que es agudo, en general vas a usar el frío. Ahora, cuando se cronifica algo, vos podés empezar a querer llevarle sangre al lugar, por eso vas a darle calor, para que se vasodilate y le llegue sangre al lugar. Por ahí el hielo se puede usar en periodos o en fases crónicas de manera preventiva. Por ejemplo, yo a mis pacientes en el consultorio cuando vienen a trabajar un esguince de tobillo, por más que lleven ya tiempo, ya sea un estado crónico, si se quiere, de agresión, aunque ya se ha pasado la fase aguda, se le pone hielo preventivo al final, por cualquier cosa, por si hay una molestia, por si se inflama porque fue de más el ejercicio, etcétera, para prevenir nada más. perfecto, buenísimo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, así yo no hago todas las preguntas y no, no hablo todo el tiempo. No sé si alguno quiere preguntar algo, decir algo, dudas. Buchino. Sí, ahí se me escucha. Sí, sí, se te escucha bárbaro. Bueno, hola Juan Damián, ¿todo bien? Hola, ¿cómo va? Eh, ¿Bien? Bien. Sí, yo era más que nada porque, bueno, yo tuve varias lesiones del tobillo, además, en los dos, y mi consulta era, o sea, más que nada una opinión tuya de, viste, el uso de la bota, por ejemplo. Si vos estás de acuerdo con el uso de la bota, si es conveniente usar la bota de una, porque a mí me tocó ir a dos médicos, o sea, traumatólogos diferentes, y uno me dijo que la bota sí, que la use, que no había drama, y el otro me dijo que no, porque era como que te dejaba muy quieto el pie y capaz te contracturaba otras zonas y tenías que hacer como más trabajo de rehabilitación y moverlo un poquito más. Y eso era. Bien. Sí, tengo una opinión formada sobre eso. Eh, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha bárbaro. Ah. Mirá, la bota yo soy partidario de usarla, dependiendo del grado de lesión, pero desde un esguince moderado a un esguince grave, usarla por lo menos 2 a 3 semanas. Eh, es como te decía, como le contaba hoy a Diego. Vos esa rigidez, o usar la bota, no quiere decir que no lo muevas el tobillo. Usar la bota quiere decir que no vas a mover el tobillo en direcciones en que pueda lastimar más el ligamento. Por ejemplo, si no tenés la bota puesta y tenés un tobillo inestable, probablemente, o lo que te pueda pasar, es que te lo vas a doblar, o tengas micro esguinces, o movimientos de inestabilidad. Si te lo doblaste feo y no lo usás la bota, y pasó una semana, el tobillo está inestable. Capaz que te levantás de la cama y se te va el tobillo, bajás un cordón y se te va el tobillo. Subís una escalera y se te va el tobillo. Está inestable, no está cicatrizado. O sea que usar la bota te va a impedir que te lo vuelvas a doblar, digamos. Por eso, por un lado, te va a prevenir, por lo menos hasta que cicatrice el ligamento, en que te vuelvas a lastimar ese tobillo. Tener la bota no quiere decir que no lo moves el tobillo, quiere decir que no lo moves en las direcciones en que te lo puedes lastimar.
Pero si vas a kinesio de un momento inicial, por ejemplo, te lo doblás, te pones la bota y vas a la semana de kinesiología, lo más probable es que entres a kinesiología, te saques la bota, hagas bicicleta, hagas movilidad de tobillo, trabajes con bandas elásticas, todo en direcciones en las que los ligamentos que te lastimaste no se estresen, no se lastimen, digamos, porque si no, no cicatriza bien. Y después terminás de hacer kinesio y te pones la bota otra vez, que no es una contradicción. Vos estás cuidando que el tobillo no se mueva en la dirección que no querés que se mueva. Vos en kinesio la movés en la dirección, en un sentido seguro, la movés en un rango de movilidad que no te va a lastimar más el tobillo. Y inclusive la bota, que es un garrón, pero es muy útil para cuando dormís. Vos si no dormís si dormís y no usás la bota, el pie con la frazada, con el ponerte boca abajo, lo que sea, se te va a mover en direcciones en las que ese ligamento roto se va a estresar. ¿Y qué quiero decir? ¿Se ve la cámara? ¿Me veo yo, Diego? Sí, se ve bárbaro. Vos pensás que cuando te guinzás tenés los dos extremos del ligamento que se rompen, ¿no es cierto? Como había mostrado en la imagen. Si vos te pones la bota, esos ligamentos van a cicatrizar de esta manera, ¿no es cierto? De una manera lineal, más si trabajás la movilidad en sentidos que no estresen, con kinesio, etc. Ahora bien, si vos no usás la bota, el ligamento empieza a cicatrizar, te vas a dormir, movés el pie en inversión, que es un movimiento que no deberías hacer si tenés un esguince, el ligamento va a hacer esto, otra vez. Se separan otra vez los cabos. Te pones la bota a la mañana, bien, empieza otra vez a formarse la cicatriz. Te caminás, lo que sea, otra vez se zafan los cabos de ese ligamento que está cicatrizando. Y lo que te queda es una cicatriz inestable, en definitiva. Queda algo que no se terminó de formar. Lo mejor es dejarlo quieto lo más que se pueda, ese ligamento, para que se termine de cicatrizar bien y alineado, y quede más estable el tobillo. O sea que yo, la bota sí, que yo la usaría. Y a su vez, por usarla no sacaría movilidad del tobillo, al contrario, yo usaría la bota, pero trabajaría movilidad también. Listo, muchas gracias. ¿Quedó bien la respuesta? Sí, bárbaro, gracias. ¿Y vos qué hiciste, Buchino? ¿La usaste o no la usaste después? No, ahora me estoy dando cuenta que nunca dormía con la bota, así que La tenías venía al por pedo, ahí. Buchi. Vos sabés que, bueno, es el error más común ese, el no dormir con la bota, porque la mayoría de los pacientes que llegan con la bota, yo lo primero que pregunto, ¿dormís con la bota? No, me la saco para dormir. Y ahí cagó todo. O sea, la usás todo el día al pedo, porque si la usás todo el día y te la sacás para dormir, estás estresándolo al final del día al ligamento. Sí, yo me la sacaba porque es incomodísimo. Aparte me la Es choco con la incomodísimo. cama, un desastre. Pero vos pensás que cuando dormís encima estás inconsciente, no tenés ningún reflejo activo y el pie, vos podés tener arriba otro pie que está llevándolo para abajo, no te das ni cuenta. Sí. Son los momentos, generalmente el paciente que se duele el tobillo y que no usa bota para dormir, a la mañana se levanta con dolor de tobillo, porque lo tuvo en cualquier lado. Lo mismo la férula en la rodilla. Si vos te guinzás la rodilla, tenés que dormir con la férula, porque en la noche no sabés qué hacer con la rodilla, para dónde la movés. Y eso tiene que cicatrizar bien. Antes se ponía yeso. Antes se ponía yeso. Y la bota lo que tiene es que permitió, vos con la bota puedes inmovilizarlo la mayor parte del tiempo, pero te la podés sacar para hacer cosas en kinesio, por ejemplo. Y eso adelanta mucho los tiempos de rehabilitación. Y Es más práctico. para rascarte por si te pica. Buenísimo. ¿Alguno más? ¿Alguna preguntita que quiera hacer, que le quiera hacer a Juan sobre algo personal o lo que ustedes quieran? Hacemos una o dos preguntas más y ya lo liberamos a Juan Damián. No sé, a ver si tengo ahí a Matías, Fonsalido, Russo. El nombre de la UTN, Russo, si querés hacer alguna pregunta. No, Diego, ya. La que iba a hacer la hiciste vos, que era el de las vendas y el de la rodillera, por mi bendita rodilla. Pero no,
La verdad que clarísimo todo. Dale, buenísimo. Sí, yo en realidad hice las preguntas más básicas por si alguno no se animaba a preguntar, que es lo que generalmente pasa, pero bueno, que son las preguntas que todos queremos saber, que es con respecto a las vendas y si frío o calor. Y qué hacer después de una lesión, si ir inmediatamente a kinesiología o hacer un reposo de 15 días como generalmente hacen todos y después van a kinesiología. Lo mismo. Claro, ahí tenés más probabilidad de recidiva. Yo iba a hacer la pregunta del frío-calor, pero me la sacaste. Te la saqué, Mati. Diego, yo tengo una pregunta Santi Pez. para Sí, Santi. hacerle a Juan. ¿Cómo va, Juan? Hola. Una pregunta. Sí. Yo pongo mi caso porque justo yo me quebré 2 veces seguidas y nada, la primera vez me la quebré, pero me quebré el radio, pero no me quebré el hueso del todo. Así que hice rehabilitación, todo. Bueno, jugué un par de partidos y después me volví a quebrar al mes. ¿Qué es mejor? ¿Que se quiebre de una el brazo o el hueso, lo que fuese, o que se quiebre de esa manera? ¿Qué es más recomendable? Pues, ¿cómo infiere en la kinesiología en sí? Si sirve la kinesiología cuando el hueso todavía no está quebrado del todo o cuando sí lo está. No sé si quedó claro. Por ahí. Sí, creo que te entendí. ¿Estás pensando en quebrarte el hueso del todo para curarte bien? No. Claro, o sea, no sé si sirve más. No, es que ya me lo quebré del todo por eso, así que. No, en general, cuando el hueso se fractura completo, es mucho más complicado porque puede haber posibilidad de desplazamiento a cuando se fractura solamente una parte del hueso. Mayormente no va a tener o va a ser útil kinesiología cuando las fracturas son cercanas a la articulación, ¿no es cierto? Yo no sé si el radio te lo fracturaste cerca del codo o cerca de la muñeca. Más cerca Pero de la muñeca. y claro, lo que te puede llegar a pasar, sobre todo por el yeso y la movilización, es que te quede limitada la movilidad de la muñeca. Y eso sí se trabaja en kinesio y se tiene que hacer lo más rápido posible. Y, por ejemplo, si vos tenés una fisura, si vos sos un paciente mío que me dice tuve una fisura del radio, yo me quedo más tranquilo para moverte la mano más rápido, que si tuviste una fractura de trazo completo. Si fue trazo completo, yo esperaría más tiempo para llevártela a rango más grande de movilidad. Si te rompiste un cachito el radio, yo digo, bueno, está agarrado de algún lado el radio, puedo forzar un poco más la movilidad. O sea, puedo ir más rápido en una fisura a una fractura completa. En la completa se te puede desplazar el hueso. Y si se desplaza hay que operarte y ponerte una placa de metal. No sé si se Ok. respondió. ¿Se respondió? Sí. Así que Sí, perfecto. no te rompa el radio. No, igual fue hace un tiempo, pero nada, está bien. Pero vos, Gracias. Santi, lo que te había pasado era, te quebraste una parte y después se te quebró Claro. completo. Y después se quebró todo, claro, exacto. Se quebró así ya, la otra parte que queda. Pero en el mismo lugar, En el mismo lugar. es muy raro La lo que primera vez decís. fue jugando y la otra me caí en la escalera para adelante, no para atrás, para adelante. Y ¿Al fue cuánto pero tiempo? y me sacaron el yeso, jugué 3 partidos, fue al mes. Al mes de sacarte yeso, o sea que habían pasado ya 2 meses. Claro, más o menos. Es raro, a lo mejor lo que puede haber pasado que en la primera fractura que tuviste, la primera caída, el trazo estuviese completo y no se vio la imagen. Puede ser, porque es raro que te rompas el hueso en el mismo lugar, porque en el mismo lugar, ni bien te rompes, se forma un callo y el hueso queda más grueso que antes. Claro. No, ahí ya me Este, mataste, desconozco esa parte a de lo verdad. mejor en la imagen, en la primera imagen no se vio todo el trazo, pero capaz ya estaba el trazo hecho, digamos. Puede ser. Claro. Bueno, igual genial, me sirvió la respuesta. Bueno, Santi, joya. Bueno, buenísimo. Gracias. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta más. Ahí Mati me dijo que ya le cagué la pregunta. ¿Alguno más? Si no, ya vamos cerrando.
Bautista Musiati, futuro médico, no sé si tiene alguna pregunta para hacer. ¿O no No, le no. anda el audio? No, listo, perfecto. Bueno, entonces te vamos despidiendo, Juan, así seguís con lo tuyo y no te quitamos más tiempo. Desde ya, millón de gracias. Te pedí si podías dar una charla para los chicos y me dijiste que sí de una, así que la verdad, un lujazo tenerte acá. Muy buena charla. Para todos los que quieran hacer kinesiología, Juan Damián tiene un centro de kinesiología que se llama KIO, que está cerca del Parque San Martín, que generalmente los chicos de Platense están yendo ahí, y los de la UTN también. La dirección de vuelta, Juan, por las dudas. Yo igualmente después te voy a etiquetar en el Instagram de Platense y voy a poner a Kio. Dale. 48 entre 23 y 24, número 1440. Cualquier cosa, sí, etiquetame. El Dale. Instagram del consultorio es k.y.o-consultorios. Ese es el Instagram del consultorio. Perfecto, Pero buenísimo. si cualquier cosa, que te consulten a vos y me contactan. Dale, buenísimo. Mira, bueno, ahí están escribiendo todos, muy buena charla, la mayoría, y todos, bueno, saludándote a través del monitor. Juan, millón de gracias y por la buena predisposición. Bueno, gracias a todos.